terminamos en media semana el Evangelio de Mateo. Así es que eso nos obliga a regresar a la biblioteca. ¿Qué ratos de no mostrar esto, Meses, porque pasamos meses en el Nuevo Testamento. Dije la biblioteca porque en realidad ya sabemos que la Biblia es una biblioteca. La Biblia es una compilación de 66 libros divididos de forma sistemática. Por aquí a mano izquierda, sí, para ustedes en la mano izquierda está el Antiguo Testamento y en el extremo derecho vuestro el Nuevo Testamento. Estábamos aquí en el Nuevo Testamento, en Mateo. Así es que aun cuando no siempre vamos a seguir la alternancia de uno de Antiguo y uno de Nuevo, todo me empuja hacia el Antiguo, esta vez por los varios meses que pasamos en el Antiguo. Bien, así en el Nuevo, así que vayámonos al Antiguo y aquí viene mi pregunta, ¿cuál de los libros vamos a estudiar? Esta es la tercera vez que estamos leyendo o estudiando la Biblia por completo y solo me faltan 2 o 3 libros, si no el último y primero de la segunda o de la cuarta parte. Como sea, me sentí animado de ir a los históricos. ¿Por qué? Una simple razón. En el club de lectura empezamos a leer el primer libro de Reyes y me sentí otra vez anonadado, embriagado, emocionado con las historias del Antiguo Testamento. Así es que me voy a quedar, dije, en los históricos. Y dentro de estos 12 libros históricos, pues hay uno, o dos, mejor dicho, que se titulan Primero y Segundo de Reyes. Así es que si este fuera el Evangelio de Mateo, voy a la biblioteca, lo guardo y voy a sacar el primer libro de Reyes. Debo acotar que en sus inicios estos 2 libros no fueron llamados de esa forma. Eran llamados el libro de los reinos. Luego los compiladores, los historiadores, por razones didácticas, para facilitar el estudio de ellos, lo partieron en 2, junto a colocar capítulos y versículos. Pero además de eso, y para mayor sentido, en lugar de llamarles los reinos, porque habla del reino, decidieron llamarle los libros de los reyes, parte 1, parte 2. Antes de seguir, quisiera también resaltar con fines de que no mencionemos esto de forma equivocada. Hay una cantidad de cristianos evangélicos que se refieren a estos libros como la Primera de Reyes y la Segunda de Reyes. Lo mismo hacen con Crónicas, lo mismo hacen con Samuel. Es un error decir Primera y Segunda de Reyes. Estas no son cartas, estos son libros. Por eso se debe decir Primero y Segundo de Reyes. En el Nuevo Testamento, a las epístolas está bien que se les llame con femenino, porque son cartas. De ahí que la primera carta a los tesalonicenses, o como sea, cualesquiera de las epístolas. Pero a estos debemos llamarles Primero y Segundo de Reyes. Bien, si yo quisiera hacer un gráfico para tener un panorama más claro o sencillo en qué parte de la época, en qué parte de la historia se ubican el libro de los reyes en su primera parte,
o el primer libro de los Reyes, pues yo me atrevería a hacer la siguiente gráfica. Noten que esta es mi abuso en cuanto a historia. Los libros no necesariamente hacen una división semejante. Yo la haré únicamente con fines didácticos, con la intención no de que ustedes se vuelvan expertos en historia y que en un abuso de un predicador neófito o loco intente graficar en 3 épocas la más grande y hermosa historia que data de cantidad de centurias. No estoy cometiendo ese abuso, solo estoy pretendiendo que nosotros tengamos un panorama, una idea sencilla y clara en la historia de dónde se ubica la historia de estos 2 libros. Pues bien, para ello yo haría una especie de cima de esta forma con 2 valles, en el cual aquí llamaría que estos son los inicios de dicha historia. Diría que este es el clímax o la época de oro y sugeriría que esta es la decadencia o la caída de dicha historia. Ahora, cuando digo historia, por supuesto estoy hablando de la nación hebrea. Y saben, de cierta forma, aquí también está graficado todo el Antiguo Testamento. Pero cuidado, porque recuerden que el Antiguo Testamento no está ordenado en forma cronológica. Así es que no vayan a intentar con esta gráfica pensar que yo estoy sugiriendo que así están ordenados los libros del Antiguo Testamento. Sí podemos colocarlos en esta gráfica, pero no es nuestro asunto de hoy. Nuestro asunto de hoy es nada más mencionar la historia de la nación hebrea. Así es que aquí en sus inicios, por supuesto, voy al Génesis y aquí tendría que referirme a la época patriarcal, a la época subiendo de los jueces. ¿Por qué me refiero a la época patriarcal? Estoy hablando ahora de organización, de gobierno. Estoy hablando de cómo políticamente estaba organizándose la nación hebrea. Surgió desde luego en un concepto patriarcal, tribus. Los padres, los ancianos de cada familia se convertían en una tribu y estos tenían luego su patriarca y de esa forma se organizaron hasta llegar a luego la época de los jueces. Estos 2 estaban enmarcados en una especie de teocracia, en donde Dios guiaba a la nación hebrea al surgimiento de Israel, por supuesto a través de un hombre, en este caso un patriarca o en este caso un juez. ¿Dónde termina esta primera etapa? Voy a sugerir aquí que esta es la primera etapa o la primera época de esta gráfica. Termina con el profeta Samuel o el juez Samuel. Menciono los 2 porque Samuel estaba enmarcado en este contexto y el profeta Samuel es el hombre que Dios usa para llamar o para instalar o instituir a la monarquía. Entonces, ¿cuál es la segunda época? La segunda época, y la voy a poner aquí, para allá ya no. La segunda época, también llamada la época de oro, es con los 3 grandes reyes. Saúl, David, que está en la cúspide, y Salomón, su hijo, que algunos creen, en realidad la cúspide fue la de Salomón y no la de David. Pero a mi gusto, la cúspide, la parte más alta, fue con David. ¿Por qué? Porque nunca el Nuevo Testamento se refiere a nuestro Señor Jesucristo como el hijo de Salomón. El Nuevo Testamento siempre se refiere a nuestro Señor como el hijo de David. Así es que eso me deja a mí la conclusión
de que la época de oro está aquí. Pero estos tres, por supuesto, que estuvieron en el apogeo de la nación hebrea. Este es el momento de mayor poder, mayor riqueza, mayor prosperidad, mayor gloria en todos los sentidos de la palabra. No solo estoy hablando de dinero, estoy hablando también de la adoración a Dios. Estoy hablando que cuando David estaba en el trono, el tabernáculo era el lugar más soñado que una mente humana podía siquiera imaginar. El coro, la parte de la adoración de los sacerdotes, esto es algo que cada vez que se lee uno está boquiabierto. Pues bien, aquí llega esa cúspide, pero luego con Salomón la curva empieza a descender hasta llegar al cautiverio en Babilonia. Esta es época de reyes, pero en su mayoría reyes decadentes. Sí hubo uno que otro buen rey que hacía diferencia, sobre todo en el lado norte de la nación hebrea. Luego les explico eso. Pero en su mayoría eran pésimos representantes del trono y llevaron a la nación una vez más a la esclavitud. Digo una vez más porque aquí en sus surgimientos fueron parte de la esclavitud egipcia. Por su pecado aquí regresan a dicha esclavitud en el cautiverio babilónico. Bien, estas tres épocas prácticamente dividen todo el Antiguo Testamento. Insisto, esto es nada más un vistazo panorámico, en perspectiva, desde lejos en la historia. Yo no estoy sumergiéndome en ella y seguro cualquier otro historiador va a postular algo superior a esto. Yo solo estoy diciendo esto en honor a lo que ahora sigue. ¿Qué? Bueno, los libros que vamos a estudiar están aquí. Están enmarcados en esta tercera época. Eso significa que lo que vamos a estudiar es la historia de estos reyes en una época, para tragedia de la historia, de decadencia. En una época de tristeza y de dolor, que debo acotar, aún cuando David estuvo en la cúspide, no murió en la cúspide. Si yo fuera estricto, yo diría que esta época de tragedia arranca cuando David cumplió 50 años. No me olvido de esos 50 porque yo estoy en los 50. Entonces, cualquiera puede pensar, bueno, los 50 años después de haber sido el matador de gigantes, ya no hay mucho que temer, sino que lo que falta es una adultez segura, estable y una vejez llena de nietos y hermosa. Pues se equivocan. Vamos a ver en el primer libro de Reyes cómo termina David. Y van a descubrir que yo no exagero cuando digo que la decadencia empezó con él mismo. ¿Notan otro detalle curioso? Si yo quisiera que esta gráfica la enmarcara en líneas rectas y no en curvas, tendría que decir que esta gráfica es más bien una pirámide. Y esto nos lleva al famoso concepto de la pirámide educacional, en la cual cita de que en la base siempre son muchos, pero aquí a la cúspide llegan muy, pero muy pocos. En esta historia el asunto se repite, porque el único que en realidad logró la cúspide, la época de oro de la nación hebrea, fue David, cuando su corazón era un corazón conforme al corazón de Dios. Pero después de eso, todo se arruinó. Bien, dicho esto, seguramente alguno de ustedes quisiera preguntarme, si vamos a estar
en semanas de historia de decadencia. ¿Habrá alguna razón del por qué la Biblia registra actos tan vergonzosos, deplorables, retrógrados? Sí, hay dos razones, cuando menos. La primera es que esto nos recuerda que la Biblia es un libro imparcial. No es un libro que glorifica a los judíos, como algunos en forma despectiva se refieren a la Biblia, el libro judío. No es una escritura cuyo propósito es alabar a esa nación. Más bien, describe sus horrores y los describe con lujo de detalles. ¿Por qué no los hace a un lado? ¿Por qué no los ignora? ¿Por qué mencionar todo esto? Bueno, porque Dios no necesita defender a esos actores. Es que el único protagonista de toda la Biblia es nuestro Señor Jesucristo, no los reyes de la nación hebrea. De ahí que no tiene por qué la historia acallar o mitigar tan vergonzosos actos. Segunda razón del por qué todo esto debe quedar registrado. 1 y 10 veces lo habrán escuchado, pero no estoy seguro en las vidas de algunos que haga alguna, que provoque algún cambio, que permita tierra fértil para que una raíz profundice. En algunos de ustedes lo dudo mucho, porque siguen viniendo, siguen escuchando, pero siguen viviendo igual. No hacen una pizca de esfuerzo por hacer eco de la historia. ¿Qué es lo que todos sabemos? Que los que nos olvidamos de la historia estamos condenados a repetirla. Si esta es la historia de una nación que alcanzó la época de oro como ninguna otra, pero que de igual forma llegó a la podredumbre como ninguna otra, deberíamos aprender de su fracaso y no repetirlos, sus errores. Por eso está escrito. Pero triste y trágicamente, algunos de ustedes conocen la frase. Lo que es peor, algunos conocen la historia, pero la siguen repitiendo en sus vidas. No sé por qué. Deduzco que el pecado les ha vuelto tan miserables esclavos que ni siquiera ansían la libertad en Cristo. No los entiendo yo, pero no es importante que yo los entienda. Solo es importante que escuchen de la historia. Claro que como predicador les animo, les insto a que nos esforcemos por no repetirla. Como un simple ejemplo de lo que estoy diciendo, voy a referirme a aquella mujer que está viviendo con alguien que no es su esposo. Y usted no es económicamente dependiente de él. Lo que es peor, a veces sucede que él es dependiente económicamente de usted. Usted sabe que eso es pecado. Usted sabe que la Biblia le advierte miseria, dolor, frustración y fracaso. La historia lo demuestra. La vida de los reyes está enmarcada en ese ejemplo. Los varios fracasos de David por sus adulterios. Pero usted sigue repitiendo la historia. No da un paso de fe.
por obedecer a Dios y por luchar para vivir en obediencia a Dios. Trágico, traumático. Quiera Dios que mientras nos sumergimos en esta historia, algunos de nosotros tomemos la determinación de no repetir la historia. Bueno, esto y mucho más vamos a embarcarnos en las próximas semanas en una especie de simulador en la historia. Digo simulador de la historia porque vamos a viajar en nuestra imaginación a 1000 años antes de Cristo, aproximadamente, la época de David, y luego la época de sus hijos y los hijos de sus hijos. Nuestro sermón de hoy, introducción a el primer libro de los Reyes. Vayan por favor al capítulo 1, que me imagino los que son parte del club de lectura pues ya lo leyeron y eso les va a dar mayor enriquecimiento, supongo yo, a estas semanas que viajemos por la historia de los reyes. Capítulo 1, vamos al verso 1, primer libro de los Reyes. ¿Listos? Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, ¿cuántos años piensan que era eso? Viejo y avanzado en días. Sugieran una edad. 80s. Bueno, dice verso 2, no, ahí mismo. Le cubrían de ropas, obviamente por el frío, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen. ¿Y por qué no le pusieron calefacción? Una joven virgen. ¿Por qué no lo pusieron alrededor de una fogata? Para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado. Y entrará en calor mi señor el rey. Cuidado, los de 80 se les ocurre una torpeza semejante. Y buscaron una mujer hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag sunamita. Dicen algunos que, bueno, yo he escuchado esto, no sé si es cierto, que algunas de las mujeres más bellas están en, olvido ese país de los vikingos, Noruega. Otros dicen que están en Medellín. Otros sugieren que fueron las venezolanas antes de la dictadura. O sea que con la dictadura hasta ellas se volvieron feas. No me importa lo que digan, para mí son las salvadoreñas y la mía está ahí. Pero digo esto porque seguramente en la época bíblica, en Sunem, para ser más exacto, estaban las mujeres más bellas. ¿Recuerdan que el hijo de David también se volvió loco por una sunamita? Y así puedo seguir mencionando varias sunamitas en la historia. Así que debo concluir que cada vez que buscaban una chica hermosa, iban a Sunam. Pastor, ¿y por qué eso es importante? Porque hay que venir a El Salvador, los que me escuchan de otros países. Bien, y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía. Pero pobre rey, nunca la conoció. ¿Qué significa eso? En el Antiguo Testamento nunca la conoció significa que nunca tuvo sexo. ¿Pero y por qué? Imagínense por qué. ¿No concluyeron? Ustedes dijeron que tenía 80 años. Más de 100. Bueno, hasta ahí leemos. Oren conmigo. Señor, por favor, te rogamos tu gracia mientras estudiamos la Biblia. Ayúdanos a crecer en Cristo Jesús. Amén. Bien, el estilo literario con el que ha sido escrito los libros de los reyes
biográfico histórico. ¿Por qué biográfico? Bueno, es que cita la vida de los reyes. Histórico porque narra de manera histórica las pasiones de estos. Yo más diría que también se acerca a una especie de novela, no de ficción, sino de la vida real. ¿Por qué? Porque en algunos capítulos se van a volver apasionantes. Las historias se van a volver llenas de intriga, llenas de emoción, comiendo ansias por el desenlace o finales bellos o tristes. Total, lo van a disfrutar, aún los que nunca han leído, por el estilo de escritura. En cuanto al escritor, el autor, la tradición le atribuye esto a un profeta post-cautiverio. Sugieren que, entre otros, los más idóneos por el estilo, por las palabras usadas, debió ser Esdras o Jeremías, ambos con un cúmulo académico incomparable. Así es que si alguien estaba calificado fue uno de estos dos. Pero lo correcto, lo sabio, es decir que no sabemos. Porque el libro o los libros no reclaman paternidad literaria. Así es que haciendo eco a la exactitud, digamos, autor desconocido. Propósito con el cual fueron escritos estos libros. Me cuesta decir porque yo estoy pensando en el libro de los reinos, no en primero y segundo. Bien, el propósito era dejar muy en claro que Dios está por encima de los reyes y que aun cuando hubo momentos en que ellos creían tener el control de la historia, Dios es el que siempre tiene el control de la historia. Esto se extiende y se replica a nuestras propias historias, porque de alguna manera todos tenemos nuestro pequeño palacio en nuestros hogares y todos, especialmente en El Salvador, hago la exclusión porque nos ven de otros países, pero en este país todos le hacen caso a la machista trama de sigo siendo el rey, sin trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Entonces en El Salvador un montón de nosotros los hombres nos creemos reyes. Así es que bien claro debe quedar desde el principio que por encima de nuestro machismo el que sigue en control es el verdadero rey, no nuestra locura y nuestra caricatura de creer que tenemos el control. Pues bien, ahora arranquemos con la primera de las historias en el libro de los Reyes, la triste vejez de David. Se van a sorprender. Si mis cálculos son correctos, todo apunta a que cuando se escribe estos versos, David tenía apenas 70 años. Digo apenas 70 con tristeza, de manera trágica, sin juzgarlo, pero sí de manera trágica, porque esta es la descripción de un anciano decrépito que no tiene más control de su vida, de lo que pasa en el reino y la impotencia física en todas las áreas de su vida. Antes de que alguno esté a punto de decirme, pastor, cuidado cómo habla de la edad, porque usted se encamina hacia ella, estoy consciente. Pero quiero hacer énfasis a los 70 años porque tengo dos amigos, uno tiene 75 o 6 y el otro 74. Ambos todavía viajan por el mundo predicando. Ambos
juegan golf o jugaba yo golf con ellos cada vez que nos veíamos. Y a pesar de los 70 años, siguen siendo buenos. Lo único que sí puedo decir es que la última vez uno de ellos me dijo, no, alquilemos un carrito de golf para los últimos 9 hoyos, porque antes los caminaban los 18 hoyos, son 7,5 kilómetros en un campo de golf, son 5 horas bajo el sol, y ellos lo jugaban con normalidad. Aún yendo en el carrito de golf, sigue siendo un ejercicio exigente, 75 años y lo practican muy bien. De hecho, ahora yo soy el que tengo que extrañarlo a los 50 por mis lesiones. Así que esto me lleva a pensar, wow, David debió tener alguna enfermedad que lo hizo envejecer de forma prematura. Así es que aquí puedo poner ya un paréntesis y advertir a los que los años nos están alcanzando o nos están dejando. Aquellos a quienes por más pintura que querramos usar en el cabello, también se nota en nuestros rostros. No lo hagan porque me sentí contrariado. Le pedí a mi esposa que revisara qué libro me falta. En esta tercera vez que estudiamos la Biblia hemos pasado más de 9 años. Así que ella fue a revisar en YouTube los que están con fecha de 8 años o más. Y me dijo, mira este y este, quiero ver, y me vi. Me asusté. ¿Cómo he cambiado en 8 años? No solo es que ya hay mucho cabello gris, mi rostro es un poco diferente. No quiero saber qué pasa a los 60, 70. Entonces por eso digo que a los que los años nos están alcanzando o nos están dejando, ustedes y yo sobre todo, recordemos que no nos volvemos mejores automáticamente por los años. Recordemos que el caminar en Cristo no nos vuelve inmunes a la persecución del pecado. De hecho, diría yo que David arruinó su vida a los 50, porque fue ahí donde cometió algunos de los más horrendos pecados. Me refiero que fue a los 50 cuando quiso acostarse con la mujer de su amigo porque quedó enamorado de su cuerpo. Hablo de Betsabé. Digo que fue allí donde asesinó a su amigo en un acto de locura. Y después de eso, tragedia, dolor, intriga, incesto, homicidio. Es su núcleo familiar. Así es que mucho cuidado, la edad no es garantía de madurez. ¿Lo escucharon los hombres adultos y las mujeres adultas? La edad no es garantía de madurez. Eliú, en su discusión filosófica con Job, se lo gritó. Le dijo, no son los mayores los sabios, ni los viejos los que disciernen lo justo. No haga mucho eco a eso de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. No vaya a caer en el error de usted creerse viejo y sabio cuando en realidad es viejo y diablo.
Cuidado. No estoy con esto restándole méritos a la experiencia y a la ventaja que los años dan. Sí. Perdón, sí, reconozco que los años dan ventaja. Reconozco ahora que tengo el privilegio de dirigir chicos de 30 o 35 o 40 años, que llevarles algunos años me hace fácil algunas cosas, pero eso no me hace sabio. Así es que ahora me grita la historia y se las está gritando a ustedes, los de 50 arriba. Seguramente tienen algunas medallas ya en sus chaquetas. Seguramente por los años pues ya no son soldados rasos. Seguramente la experiencia les ha convertido en oficiales en la vida. Cuidado que esas medallas no estén en una cadena que nos ahorque, como le sucedió a David. Imagínese, 71 años, ¿qué enfermedad debió estar sufriendo? Cualquiera. Si es que en los últimos 20 años, me estoy refiriendo de los 50 a los 70, poligamia, intrigas, excesos, desenfrenos, homicidios, lo que usted quiera. En la familia de David. He escuchado, por cierto, a algunos que me aventajan, algunos de 60 y más, que se ansía llegar a los 60 para jubilarse, para disfrutar un poco de tantos años de partirse la espalda, de levantarse un poco más tarde, de disfrutar a los nietos. Este no disfrutó nada de eso. Este fue una adultez y una vejez horrenda. Ahora les tengo que preguntar, y me tengo que preguntar yo mismo, a los que están a punto de llegar a los 60, oigan, o los que ya pasaron los 60, ¿qué están haciendo de sus vidas? Porque ustedes ya no necesitan que yo les convenza. Un día de estos el Señor nos va a llamar a su presencia. Todas las quejas que nos afectan, todas las veces que hay que visitar el hospital, nos están recordando. Todas esas veces que ya no podemos comer lo que antes comíamos, nos están gritando. Pero algunos decían en los 50, yo quiero llegar a los 60 para jubilarme, para tener un poco más de tiempo para servir al Señor, tener más tiempo para mí mismo, tener más tiempo para mis nietos. Algunos de ustedes siguen trabajando duro y no porque lo necesiten. No es que están angustiados por el dinero. Son esclavos de ese dinero. Y por ello no disfrutan. Por ello no están invirtiendo en la vida eterna. Porque quieren sentirse seguros de un poco más de dinero y sacrifican su salud, su paz, su tiempo de familia por dinero. Son increíbles porque ya conocen al Señor, ya conocen el gozo del Señor, pero prefieren estar en una oficina, estar en un taller, estar en donde sea que tienen que estar. No por necesidad. Dije los cuentos. Hay una cantidad de ustedes que ya no es la necesidad del dinero, es la esclavitud del dinero. Por eso están atados, acortándose la vida.
Oh, ¿cuántas veces tenemos que escuchar a los médicos decirnos que debemos dormir más? Y ya sé que nos cuesta trabajo de los 50 en adelante, pero algunos duermen poco por su dependencia de ir a hacer dinero, que se lo tengo que dejar a mis hijos, que lo tengo que dejar a mis nietos, que qué va a ser de ellos. Nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir su vida, les dé usted o no les dé. Si usted ya hizo su parte, bueno, invierta en el reino de Dios y en su vejez. Que no quería llegar a esa edad para servir más al Señor. Miren si algunos sirven menos que cuando tenían 50. ¿Y saben por qué están sirviendo menos? Porque están enfermos y porque siguen trabajando. Se siguen quitando la vida en lugar de alargar sus vidas. Tener el gozo de ganar un alma, tener el gozo de ir a ayudar a alguien, tener el gozo de la bendición de Dios en sus vidas y en la vida eterna. Pastor, pero ahí están mis nietos que necesito dejarle. Mire, su nieto ni caso le hace el mono ese de 3 años. Es más, la nieta dice que no quiere nada con usted porque usted es un viejito feo. Se están riendo porque saben que lo que estoy diciendo es cierto. Y no se enojen con los nietos. Son niños, dicen la verdad. Ve hacia un espejo, está fea. Y todas esas arrugas que nos hacen feos. Pero usted matándose por ellos. Pastor, no se meta con mi vida, es mi estilo de vida. Sígase matando igual que David. Pero hay una parte todavía más trágica y esta está dirigida a los hombres. Wow. Primero tengo una queja enorme. Sí vi el semáforo, pero creo que me quedan 5 minutos más. Me dejan 5 minutos más, ¿verdad? Además tengo hasta las 30. O mejor dejo esto para el miércoles. Ok, sigo. Gracias. Los adultos dicen siga. Los jóvenes, ya, váyase. Ya van a llegar. No, que va, ustedes no van a llegar, ese es lo peor. Pero bueno, yo quiero hablar con estos machistas, misóginos, morbosos, depravados que trabajaban en la corte del rey David, atajo de locos, creyendo que una niña de 20 años va a despertar al pobre anciano. ¿No se les cruzó por un minuto en la mente que lo que David necesitaba no era una niña de 20, sino más bien una esposa que lo amara y lo cuidara? ¿No se les cruzó? Una esposa que supiera hacer caldos, llevarle la sopita caliente y darle en la boca. Porque, lo digo con mucho cariño y con cierta nostalgia, veo a mi mamá dándole de comer a mi papá. Mi papá tiene 84, apenas puede llevarse el bocado a la boca. Mi mamá tiene la misma edad, pero es más fuerte. No diré el por qué creo la diferencia. Es la vida de ellos. Pero me digo nostalgia porque quiebra mi corazón. Yo recuerdo a mi papá como un hombre muy fuerte. Era un macho salvadoreño. Esos que grita, de esos que siempre se hace lo que él dice. Un hombre dispuesto a defender a su familia.
siempre lo molestábamos porque le decíamos que era como el Ranger de Texas, que contra todos peleaba. Y sí se portaba así. Wow, ahora no puede caminar, moja sus pantalones seguido y mi mamá le sirve la comida en la boca. Lo hace con amor. Trate de imaginar usted una niña de 20 años haciendo eso. Lo que ha de pensar la niña de 20 años, ¿no? No quiero decir desde el púlpito, aunque le estén pagando, lo que esa niña piensa. De paso hay que cambiarlo seguido, porque no tiene la fuerza. Ay. Así es que esposos, maridos, hombres, los que todavía tenemos el privilegio de tener esposa, hay que cuidarla. Hay que consentirla, hay que amarla. Usted no es David. Usted no va, mire, usted no tiene el dinero de David, por ahí empecemos. Y tal vez tiene un loco amigo celestino, como la corte de David, que le dice tonterías. Pero no es cierto. Si nosotros no nos cuidamos y nos preparamos a nuestra vejez, honrando a Dios y cuidando a nuestra esposa, lo vamos a pagar caro. Gracias, hermana. Así es que cuide mucho a su esposa, ¿eh? Y tengo más que decirles, pero no más tiempo. Mejor sigo el miércoles, porque ya vi que algunos se sienten ofendidos con esta parte de la historia. Ya no me dijeron, siga, pastor, sigue, ya hoy ya cambió la historia. Los 2 minutos que me quedan debo agregar esto y lo más importante. Ni usted ni yo podemos hacer ni un cambio en nuestra vida si el Señor Jesucristo no es el Rey de nuestra vida. Si nosotros no nos subordinamos a su voluntad, a su palabra, si nosotros no la obedecemos, si nosotros no nos arrepentimos, nada de esto va a pasar. Aun cuando alguien diga, sí, parece interesante, sí, es un consejo sabio, no se puede. Vamos a terminar como David, a los 70 años o antes, con una vida destruida. Porque David olvidó la santidad y lo pagó caro. Imagínese de los 50 a los 70 sufrir, cuando se supone que uno lo que ansía es de los 50 a los 70 disfrutar el sacrificio de la juventud. Ahora, jóvenes, aprendan de los errores de nosotros los mayores. Ya dejen la niñería de estar culpándonos y diciendo mi papá es un hipócrita, mi mamá también. Si ya no son niños ustedes, ya son responsables de sus decisiones. Y por la forma en que están decidiendo bastantes de ustedes, no voy a decir que van a llegar igual que David. Ustedes no van a llegar a la edad de David. Porque las decisiones de ahora son las que mañana nos van a hacer cosechar. La mejor decisión que podemos tomar es someternos a la gracia de Cristo. Oremos.